Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Ok, para iniciar, como les refería, por el grupo de WhatsApp, su servidora Eva Segundo Sánchez, vamos a trabajar juntos con esta materia de teoría general del proceso o derecho procesal o teoría del derecho, como algunos autores lo conocen en esta rama del derecho, en esta ciencia, una rama de la ciencia del derecho. En lo que se van incorporando y en el tiempo, me gustaría que más o menos se presentaran los poquitos que se encuentran para irlos ubicando más o menos, su nombre, más o menos dónde laboran, para ir ubicándolos. Por favor. A ver, inicie usted, Alma Teresa. Mucho gusto. Mi nombre es Alma Teresa Chavira Lugo. Colaboro en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en la Fiscalía especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género. Es lo que viene siendo la Fiscalía de la Mujer. Excelente. Soy licenciada en Criminología y Política Criminal y actualmente me desempeño en una área de servicios periciales. Oh, interesante, muy interesante. Una rama del derecho criminalística, muy bien. Hay que ahora sí viene por las bases, ¿no? Del derecho. Interesante. El engranaje perfecto, digo yo. Exacto, la verdad que sí, muy bonito el derecho. Sí, gracias. Muy bien, bienvenida Alma Teresa, y me da mucho gusto que tengamos alumnos de otros estados, y sobre todo por la universidad, y su servidora muy encantada de estar con ustedes, y en una de estas materias muy interesantes. No sé si ya vieron más o menos ustedes el temario, prácticamente algunos lo comentan que es como la columna vertebral de la ciencia del derecho, esto porque son las bases de todo proceso, ¿no? Así es. Ok, continuamos, Jacqueline. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Jacqueline Milla. Soy de aquí de Los Mochis y trabajo en Universidad del Valle del Fuerte, cerquita de donde está Guaín, y soy ingeniera en gestión empresarial. Y pues siempre tuve la inquietud de estudiar Derecho y hasta apenas se me acaba la oportunidad. Ay, qué padre, ¿no? Pues bienvenida. El derecho, ¿qué le puedo decir? Su servidor me encanta el derecho, muy apasionados del derecho. Escogí una de las carreras muy bonitas. Adelante, bienvenida. Gracias. Tereso, que continúe. Está presente, no lo veo en la cámara. A ver, continúa, Concepción. Tiene apagado el micrófono. Mi nombre es Concepción Holguín, soy originaria de Sinaloa, pero radico en Cabo San Lucas. Trabajo en una notaría pública número 1 de Cabo San Lucas. Muy bien, bienvenida, pues aquí de Sinaloa, muy bienvenida, y pues vaya la carrera de Derecho muy interesante. Adelante, continuamos. Jesús Alejandro. Buenas noches. Buenas noches. Todos, buenas noches, maestra. Buenas noches. Mi nombre es Jesús Alejandro Pérez Berreyesa. Soy originario de Los Mochis, Sinaloa. Actualmente radico en Los Cabos, en la ciudad de San José. Trabajo para la Dirección Municipal de Protección Civil como inspector municipal y paramédico. Soy técnico en gestiones integrales de riesgos y urgencias médicas. Interesante, muy bien. Bienvenido. Isaac, por favor. No sé por qué Isaac no lo escucho. ¿Lo escuchan, muchachos?
No, No lo escuchamos. No, yo no. no lo escuchamos. Él tiene apagado su micrófono. ¿Por qué? Adelante, Isaac. Buenas tardes. De nuevo se le fue la voz, Isaac. No sé si hay problema con su micrófono. Ok. Último intento, si no pasamos con otro compañero. Ok. Adelante, ¿alguien falta de los presentes? Van 10 aproximadamente. Ana Patricia Montoya, bienvenida. Si gusta presentarse, no sé si o tiene problemas con el micrófono. Si de ser el caso, pues escriba. No pasa nada. Ok, ya no escucho a nadie más. Estamos conectados, creo que alumnos son 10. Creo que en el grupo son 40 y tantos aproximadamente según a la lista en la plataforma, más o menos. Vamos a continuar. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra antes de iniciar? Así que falte yo, maestra Marisa. Adelante, Marisita. Adelante. De Los Mochis, Sinaloa. No me podía conectar ahorita, no sé qué pasó. Soy de aquí de Los Mochis, me dedico al hogar, trabajo en las bienes raíces también y pues esto también, estoy estudiando Derecho nada más. Estoy casada, tengo 2 hijos. Es todo, maestra. Muy bien, bienvenida Marisa, pues es de Los Mochis, bienvenida con mi materia a la universidad. Eligieron una de las carreras muy interesantes, muy bonitas y vamos a iniciar con esta materia de los avances que ustedes tienen, creo ya tienen una noción general o... Disculpa, Ana Patricia, sí trabajo en el Ayuntamiento del Fuerte. Bienvenida, Ana Patricia, estamos aquí a la orden, vamos a continuar. Vamos a dar el inicio con la materia. Creo que ya tienen más o menos una noción también de su servidora, Eva Segundo Sánchez, igual egresada de esa gran universidad, al cual le agradezco mucho y aparte lo valoro mucho y estoy muy orgullosa de esta universidad. Y pues vaya, egresada de la carrera de Derecho y pues con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, y aquí estamos siguiendo estudiando, preparándonos constantemente. Eso del derecho pues es inacabable como en cualquier rama de la ciencia, ¿no? Todos, eso nunca se acaba el conocimiento. Ok, ya creo que se conectó otro compañero, Michael, si gusta presentarse ya para iniciar, para no dejarlo ahí, por favor. Sí, buenas noches. No, ya las estaba escuchando a todos, maestra. Mi nombre es Michael Rodríguez. Yo trabajo en una financiera que se llama Compartamos Banco. Soy coordinador de crédito. Y pues aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Pues bienvenidos todos. Bueno, de la plataforma, si se dieron cuenta, no tuve acceso hasta hace un par de días. Referente a la materia, no sé si ya dieron una ojeadita o ya vieron más o menos de qué se trata la materia y una noción general que tengan al respecto. Yo no pude abrir la plataforma, maestra. La clave que tenía ya no me está funcionando. Tengo que ver eso. Ok. Sí, ahí ya lo ve con el personal ahí de la universidad y con mucho gusto. Igual, no sé si sus compañeros a través del grupo o por otros medios pudieran también compartirse algunas dudas y también me pongo a la orden cualquier cosa. Yo creo que uno de las formas que nos comunicamos de manera inmediata es por el WhatsApp. No me limito a la plataforma. Cualquier duda, cualquier cuestión, pueden plantearlo por ese medio. Ajá. Ok, de las materias de derecho, ¿qué materias han llevado ustedes para tener una noción? Para ubicar. Derecho penal, derecho administrativo, derecho civil y de los bienes y derechos fundamentales. ¿Y no han llevado derecho, teoría general teoría del derecho? La teoría general del derecho. Introducción al derecho. ¿También? También. Derecho familiar y penal.
Perfecto. Derecho civil de los bienes. No sé cuál faltó. Perfecto. Bueno, para ya más o menos decimos de la materia, bueno, en cuanto a los que no han tenido la oportunidad de ver el programa, pues lo hacen en el transcurso pues de la noche o mañana para que vayan ubicándose y revisen, vaya, la bibliografía. La bibliografía son varios autores que estamos sugiriendo, pero de igual manera no nos limitamos a eso. Eso de la ciencia es de mucho discusión, en el sentido de ver qué es lo que nos dice un autor u otro referente, o que, en qué coinciden o en qué diferencian entre ellos, ¿no? Entre los procesalistas que vamos a ver, entre ellos de las bases de nuestra bibliografía que tenemos es de José Ovalle Favela, Niceto Alcalá, son varios procesalistas, Francesco Carneluti, Piero Calamandrei, Eduardo Couture, José Becerra Bautista, Humberto Briceño Sierra, Alfredo y Hugo Rocco, entre ellos, ¿no? Hay varios autores. Y en cuanto a en las actividades que estoy solicitando, alguna duda al parecer lo planteé de manera clara, pero de igual manera cualquier duda que ustedes tengan o algo que no le entiendan, me lo hacen saber. Y de esos trabajos también solicitados para iniciar, lo estoy solicitando a través de algunas bibliografías sugeridas o algunos de estos autores, excluyendo lo que es la de Wikipedia. Ajá. No sé si ya checaron algunos, entre ellos les mencionaba, por así decirlo, que en una de sus actividades se les solicita un concepto o un aspecto de un tema referente a, citen al autor por el derecho de autor, ¿no? Para empezar, el derecho de autor y Wikipedia no se considera una fuente, no una fuente formal, y por lo tanto, y más se habla de derechos, tratándose de la ciencia del derecho, el respeto al derecho de autor. Ajá. De eso que se trata la materia. Si no sé si alguien haya revisado el programa o las actividades, o le haya surgido alguna duda, me lo pueden hacer saber para iniciar. Samaí Ruiz Soto, bienvenida. Ok. ¿Alguien de ustedes tienen ya, quiere tomar la palabra, Samaí? ¿Samaí o Samaí? Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Mira, que se estaban presentando. Yo soy de cerca de Los Mochis. No vivo en Los Mochis, pero vivo en una comunidad cerca. Muy bien. Trabajo en el área de penal, soy custodia y estudié contabilidad. Y pues ahora agarré derecho y echarle ganas. Mucho gusto. Muy bien, Samaí, bienvenida. Qué bueno que estén desempeñando yo en alguna de las áreas del campo del derecho, muy interesante también, ¿no? ¿Alguien de ustedes ya dio una revisión al programa? Buenas noches, Paola. Bienvenida. Ajá, del programa referente a la teoría general del proceso. ¿Cómo, no sé, qué noción tienen ustedes al respecto de esa materia? ¿Alguien que quiera platicarnos un poco de ello? Una idea, no precisamente con una certeza. Maestra, en lo que, bueno, tal vez esté en un error, pero tengo entendido que lo que viene siendo la teoría general del proceso viene siendo en fin, o sea, en sí lo que es el derecho. ¿El qué, perdón? Pues la teoría general de ellos va direccionada a lo que es al derecho procesal. Sí, de hecho, la teoría general del proceso también es conocida como derecho procesal o teoría del derecho. Ajá. Ajá. Pero en sí, la clave de la materia es procesal. Ajá. ¿Cómo le entienden a pues, esa? Ah, sí, prosiga. Disculpe. Pues tengo entendido que pues es una de las ramas del derecho que
que estudia, ¿verdad?, lo que son las normas y principios que regulan la función jurisdiccional. Así es. Que es la que se encarga de lo que es la administración de justicia del Estado, los procedimientos podría ser del proceso penal acusatorio. Interesante. ¿Sí o no? Bueno, tal vez. Así es, Alma Teresa, está usted está bien ubicada. En efecto, lo refiere, es una rama de la ciencia del derecho que se encarga de todos los principios, las etapas, los procesos, conceptos, y vaya, el proceso jurisdiccional, llámese en cualquiera de sus ramas del derecho, procesal civil, procesal penal, procesal mercantil, entre ellas, ¿no? Es lo que refiere, pero en sí es la rama jurisdiccional. Entre ellos, muy claro, no sé, creo que varios aquí coinciden en que elaboran, por ejemplo, en lo que es el área penal, creo que más los entendemos, el sistema acusatorio, tiene que ver con eso, muy interesante. Si se dan cuenta ustedes, para que puedan más o menos irse empapando en la materia y conociendo, los invito a que revisen los libros entre ellos de estos autores que les comenté, de José Valle Favela. Está un libro llamado Derecho Procesal Civil, y vaya, la teoría general del proceso de este mismo autor. Entre otros están lo que les comenté, a los mencionados anteriormente. Para ello tenemos que saber primero los conceptos, saber qué es el proceso, qué es un procedimiento, qué es un litigio, posteriormente los principios, que nos habla de manera general, ¿no?, la materia, los principios constitucionales primero, ¿no?, como la ciencia del derecho se rige, vaya, bajo las normas establecidas en sí por el poder legislativo, ¿no? Legislativo, ¿para qué? Para la función denominada o determinada. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del aspecto del sentido jurisdiccional, cómo llevar a cabo, ¿no? Primero los principios constitucionales, procesales. Es decir, por ejemplo, para que me explique el derecho penal. El derecho penal tiene sus propias reglas, sus propios principios, pero encima de ellas está el derecho constitucional. Como ustedes saben, la jerarquía de leyes está primero en lo que es en nuestro orden jurídico nacional, está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente, hablando de derecho penal, está, vaya, su código, sus códigos de código penal, de procedimientos, y pues vaya, se complementa también por jerarquía también lo que es la jurisprudencia. La jurisprudencia también se complementa igual con la doctrina, ¿no? Como lo mencionábamos ahorita, de varios autores. Así es como se lleva a cabo. Pero para eso decíamos también que estudia el derecho, bueno, lo que es el aspecto jurisdiccional. El aspecto jurisdiccional, ¿qué es lo que tiene que ver? ¿Alguien de ustedes le entienda eso? ¿Viene siendo nuestra legislación? Legislación, exactamente. ¿Y qué es lo que regula la legislación? ¿Qué me explica usted? ¿Qué es la legislación? La legislación es el proceso para legislar e implementar las leyes y posteriormente tipificarlas en delito. ¿Identificar qué, perdón? Uno de sus alumnos, disculpe la ley, unos mis compañeros, perdón. La legislación es referente a la pregunta con referencia a lo que es la legislación, que viene siendo el proceso para tipificar los delitos. Ok, Decíamos, por ejemplo, usted refiere, vayamos en eso, en este caso, derecho penal, para no perdernos mucho, ¿no? Derecho penal. La legislación es el Código Penal, ¿no? Dice qué son los delitos, cuáles son los tipos de delitos que existen, o cuándo se cumple o se reúnen los requisitos para esos ciertos delitos o un determinado delito.
Y en el derecho, lo que es el código subjetivo de procedimientos, dicen la forma, ¿no? La forma en cómo se va sancionar ese delito. Ajá. Eso tiene que ver, ok, es el complemento, decíamos que es el derecho procesal o teoría general del proceso. Ok, ya estamos en esa parte. ¿Y qué nos faltaría para que podamos mencionar que es un asunto jurisdiccional? ¿Qué nos falta? Ya mencionamos que la legislación habla de cómo sancionar los delitos y todo. Ahora, ¿cómo, con quién, cómo? A ver, alguien que nos pueda apoyar. Sería complementarlo con lo que viene siendo la resolución de los delitos y las penas. Cuando ya se emita... Vamos por ahí. Jurisdiccional no puede ser, maestra, ¿cómo le diré? El entorno, el lugar donde se van a aplicar las leyes. Jurisdiccional, pues. Sí, por ahí no quiero ir, por ahí. El estado, profe, el estado donde se va a llevar el juicio, el litigio. Así es. Ah, ok. Ok, estamos hablando de algo, ¿no? De algo, un entorno. Decíamos que están las legislaciones. Sí, buenas noches, Tereso Carvajal, bienvenido, bienvenido. Vayan incorporándose, estamos hablando ya referente a la materia para entrar en calor. Bueno, estamos diciendo jurisdiccional, ya lo comentó Marisa, bueno, como tiene su... Maritza. Ok, Maritza ya lo comentó, igual Alma Teresa. Alma Teresa refirió también algo muy importante, uno de los elementos que nos reúne para el proceso jurisdiccional o lo que es el derecho procesal, ¿no? O teoría general del proceso. Al referirme a derecho procesal es lo mismo de teoría general del proceso. No se preocupe, Tereso, en lo que usted puede escuchar, si no puede, vaya a participar, aquí está presente. La lucha y el esfuerzo se reconoce. Ok, para todos. Decíamos aquí, Alma Teresa explicaba en cuanto a la legislación, es uno de los elementos. ¿Por qué? Porque hablamos de principios, por ejemplo, el derecho procesal. Hablamos de principios constitucionales, procesales, pero también nos faltan los elementos, los sujetos procesales, partes procesales, vaya en el derecho procesal. Aquí, ¿quiénes serían los sujetos procesales? Ahí ya tiene la noción Marisa y vaya Concepción, que refirió también, del órgano jurisdiccional. ¿Qué viene siendo? Decíamos, ahorita comentaron la definición, el Estado. El Estado, ¿cuál es la función que tiene que ver aquí en el derecho procesal? Sancionar. Sancionar. La fiscalía. Entre ellos, uno de los elementos, uno de los sujetos. El acusado. Exactamente, El juez. El juez, exacto. Y la parte defensora. Sí. Parte defensora, acusado, juez, fiscalía. Así es. Ok, hablando del derecho procesal, estamos hablando de principios, estamos hablando de quiénes son los que quiénes forman parte del derecho procesal, para que me pueda explicar mejor. ¿Quiénes son las partes? Decíamos lo que es la ley, la legislación. Legislación en todos los aspectos, legislación, código penal, código procesal penal, jurisprudencia, constitución. Ok. Al referirnos a eso. Y por otro lado decíamos que el derecho procesal estudia cómo el Estado va a sancionar, por así decirlo, sus delitos. Y para hablar del Estado estamos hablando de ministerios públicos, fiscalía, jueces, asesores jurídicos, defensores, entre otras autoridades. Entonces, allí estamos hablando, dice que el derecho procesal, que es una rama de la ciencia del derecho que se encarga de estudiar el procedimiento, el proceso, los principios, los conceptos, a desarrollarse en un proceso, ¿no? En donde interviene el Estado. El Estado, ¿por qué? Porque, pues, como decíamos, ustedes ya saben, han llevado esa materia de teoría general del derecho, introducción al derecho. ¿Qué es el derecho primero para entenderlo? ¿Por qué? Porque el derecho
es un conjunto de como uno de los conceptos básicos más usados es el conjunto de normas jurídicas. ¿Que para qué sirven esas normas jurídicas? ¿Alguien que quiera platicarnos? Para regular el buen funcionamiento de la sociedad. Uh-huh. ¿Y quién crea las leyes? ¿Quién las crea? El Poder Ejecutivo, el gobierno. El Poder Ejecutivo. El Ejecutivo y la Cámara de Diputados y los senadores. Ok. No. Bueno, quien crea las leyes en sí, bueno, ya que vean ustedes la división de poderes, creo cuando lleven derecho constitucional, es otra de las ramas del derecho muy interesante. Cuando ustedes lleven el derecho ya en cuanto a, pero bueno, para ubicarnos, quien crea las leyes es el Poder Legislativo. La división de poderes, el Poder Legislativo es quien crea las leyes. El Ejecutivo, pues vaya, es el que las ejecuta, y el Poder Judicial o Jurisdiccional es quien las aplica. Ajá. En este caso estamos hablando de este sentido y cuáles son, quiénes son los que tienen que ver el Poder Legislativo, quién es, el Poder Legislativo, quiénes son, los legisladores, diputados, quienes hacen, derogan y todas las leyes, ¿no? Ok, decíamos eso, el derecho, porque se crea para regular la conducta del ser humano en la sociedad. Ok, decíamos entonces el derecho procesal, entre ellos, el conjunto, para que se hable del derecho, decíamos que es los principios, pero también la intervención del Estado, porque si ustedes saben que la Constitución está dividida en sus apartados, ¿no? ¿Qué dice la Constitución? Ahí le dan puros derechos a los ciudadanos, ¿nos dan puros derechos? No, ¿verdad? También nos dicen cuáles son nuestras obligaciones. Entre ellos, un ejemplo, una obligación de los ciudadanos ciudadanos mexicanos es, por ejemplo, el pago de impuestos o el respeto a los derechos de las demás personas, ¿no? Para que nosotros podamos hablar de nuestros derechos humanos primero, ¿ok? Entonces, para hablar del derecho procesal, aquí les voy a comentar respecto a uno de ellos. Entonces, decíamos del derecho procesal, aparte de que son el conjunto de principios, pero también cómo interviene el Estado. Ahorita hace un momento comentaron alguien en cuanto a los jueces. Allí estamos hablando, al hablar de los jueces, estábamos hablando también entre los elementos de nuestro programa de esta materia, estamos hablando de jurisdicción y otros de competencia. Ajá. Por así decirlo, el juez y un asesor jurídico, o sea, en cuanto a la materia, ¿qué es lo que les corresponde a cada uno? Ajá. Entonces, ustedes ya en sus actividades que van a realizar, van a entender mejor, ya entre las lecturas que ustedes van a realizar, la investigación y lectura que van a realizar, van a entender primero que deben de discernir los conceptos que es jurisdicción, que es competencia, ajá, jurisdicción, competencia, su clasificación de cada una de ellas. Por ejemplo, aquí les voy a citar un concepto para que me puedan entender mejor. Que en el sentido procesal, en el sentido objetivo del derecho procesal, se suele designar al conjunto de normas y principios jurídicos que regulan tanto el proceso jurisdiccional como la integración y la competencia de los órganos del Estado que intervienen en el derecho, en el proceso. Ajá. Y ya lo mencionaron ustedes quiénes son y cómo lo van a regular. Ok. Y para que nosotros podamos entender, tenemos que empezar primero de entender qué es un proceso. ¿Alguien de ustedes me puede mencionar qué es el proceso? ¿Cómo entienden el proceso? ¿Podría ser el proceso penal? Desde que inicia la audiencia de control, la de imputación, la de formulación, y luego concluye con la etapa intermedia, y luego ya si hay algún sobreseguimiento,
y al final si nos vamos a juicio o no. Exacto, o sea, para entender en términos, dígame, adelante. Sí, buenas Ahorita noches. buenas noches. Pues proceso es como los pasos o las etapas a seguir, ¿no? Para que se lleve a cabo un juicio, el litigio. Ok. Ujú. ¿Y qué es un procedimiento? ¿Y cómo entienden ustedes el concepto o el término procedimiento? La manera en que se realizan los pasos. La guía que nos va a llevar a seguir los pasos para el proceso, pues. Exacto. Ujú. Exacto, gracias Jesús Alejandro. En efecto, el proceso para algunos autores señalan que es el cúmulo de las etapas o el procedimiento, porque el procedimiento, como ya lo refirió aquí Jesús Alejandro, son los pasos, en la forma de cómo se van a llevar a cabo esas etapas o esos pasos. Ajá. Para entender primero eso. ¿Y que está ostentado en el Código de Procedimientos Penales? Exactamente. Ahí viene siendo, bueno, y en cuanto a nuestro programa, nos menciona toda la temática. Su servidora, yo he trabajado con esta materia en otros semestres, muy interesante. Lo que usted refiere, la clasificación del derecho, voy a hacer una breve referencia. En cuanto a la ciencia del derecho procesal, nos señala en 3 apartados especiales del derecho especial de social, dispositivo y publicístico. Entonces, allí cada una de ellas se clasifica. Por ejemplo, publicístico está el derecho penal, las áreas del derecho que sancionan. El social, pues, es el derecho, por ejemplo, derecho laboral. Ajá. Y el primero es en cuanto al derecho mercantil, al derecho civil y todo eso. Ajá. Entonces, como bien lo refiere Alma Teresa, el proceso, igual estamos hablando del derecho adjetivo, el derecho sustantivo. El derecho sustantivo, ¿qué viene siendo? El derecho sustantivo es donde se establece qué es, para qué, y ya posteriormente el derecho subjetivo, o el derecho de procedimientos, es el código de procedimientos de la materia de que se trate. Por ejemplo, derecho procesal, código de procedimiento penal. Ahí dice cómo se van a sancionar y qué es lo que se debe reunir, ¿no? Ajá. ¿Hasta aquí alguna duda? Alma Teresa, ¿le queda claro alguna duda? Sí, maestra, está bien, gracias. Es decir, aquí vamos integrando los conceptos que nos va integrando, lo que nos va llevando al derecho procesal para ir entendiendo, ¿ok? Ajá. Decíamos que es proceso, procedimiento, y vaya, aquí hay intereses, un conflicto, para que se pueda hablar también de derecho procesal, ¿qué es lo que da origen a un litigio? Y para entender qué es un litigio, ¿cómo lo explican ustedes, cómo lo entienden lo que es un litigio? Una demanda, profe. Un pleito. ¿Y cómo se inicia ese pleito? Porque, por ejemplo, si yo tengo una obligación con usted y no cumplo la obligación, pues usted me demanda, por ejemplo, una compraventa, algo así. Y empieza el litigio. Pero una demanda y una denuncia no es lo mismo, no significa lo mismo, ¿que no? Sí, exactamente. Que no. Adelante, Víctor. Sí, bienvenido. El proceso se inicia mediante una querella o una denuncia, como bien comenta la compañera. Si bien es cierto, la querella y la denuncia tiene algunas diferencias, pero pues no estamos entrando en las diferencias de querella y denuncia, estamos en cómo se inicia un procedimiento legal. ¿Con un escrito, maestra? ¿Con un escrito inicial? Ok, vamos por allá. Sí, vamos poquito a poquito para que vayamos entendiendo, ¿no? Lo que es la teoría general del proceso o derecho procesal. Ok, como ya lo comentó Víctor, y aquí sus compañeras hablan de denuncia y querella, eso vamos a ir después, más adelantito. ¿Ja? Y para que podamos entender lo que es un litigio, puede ser en cualquier área. Ok, vamos a entrar ahí, por ejemplo, el litigio, comenta uno de ustedes, uno de los autores dicen que es el conflicto de intereses que hay entre dos personas, ya sea física o moral. Ajá. Por ejemplo, ahí comentan, entre la compra y venta de cierto
cierto bien, un ejemplo, y pues no cumple la otra persona, entonces ahí vamos a entrar con los sujetos o con las partes procesales. ¿Cómo se le denomina a la persona quien acusa y quien es acusado? Ahí vamos entrando lo que es los sujetos procesales, las partes y los sujetos procesales. Ajá. Se denomina Demandado y demandante. actor y demandado. En el actor y demandado. En el área, por ejemplo, civil. Ajá. Civil. Ajá. Y en este caso en materia, si usted sabe, en materia penal, ¿cómo se les denomina? Viene siendo el demandado y el demandante, o el imputado o la víctima. No, en materia penal es el actor, bueno, en ambas partes, ¿no? Es el actor, ajá. Ok. El actor, o por ejemplo, en este caso, quien acusa es el que acusa, es el actor, y quien denuncia o se querella es el acusado. Ya dependiendo, ya posteriormente, ya metiéndonos un poquito en materia penal, como dice, dependiendo de las etapas en la materia del procedimiento penal, pues en un principio, ¿cómo se les denomina? O sea, nada más para darle una referencia, no meternos precisamente al derecho penal, es de manera general esto. Ajá. Ya en el procedimiento penal, por ejemplo, quien acusa, bueno, vamos a iniciar con una denuncia o con una querella, ¿no? Querella, denuncia. Posterior a ello, bueno, así en ese apartado. En materia civil es el actor y el demandante o demandado, ¿no? El demanda, demandado o demandante y el demandante. Ajá, pero en materia penal es el actor, el que acusa, y ya en el proceso, como dice usted, cuando ya se llevan las etapas procesales, por ejemplo, en la audiencia de investigación primero, ¿no? De investigación, cuando se abre una carpeta, o dependiendo de la etapa, la carpeta, o posteriormente la audiencia inicial, la audiencia intermedia, y pues vaya, el de juicio oral, y ya todos sus aspectos ya. Ahí, pues de manera general, no nos vamos a meter. Estamos aquí en derecho procesal, es decir, el derecho procesal como el esqueleto, como decíamos hace rato, la columna vertebral de la teoría general del proceso, o lo que es un procedimiento, y ya de ahí dependiendo a dónde nos inclinemos, derecho penal, civil o familiar o mercantil, ¿ok? ¿Sí me explico? ¿Sí se ubican o los confundo? ¿Queda claro o no queda claro? ¿Alguna duda? Con toda confianza. Entonces, es decir, es la antesala para llegar al área de especialidad, es decir, al derecho penal, al derecho mercantil, pero primero tenemos que conocer este proceso. Ajá. Nada más aquí cambiaría, como decíamos, en materia penal es denuncia, en materia civil civil es demanda, materia administrativa demanda, en otras áreas, a excepción del derecho penal, es denuncia o querella. Ajá. ¿Les queda claro? Entonces no es demandado y demandante. Es uno de los términos que se puede manejar, pero no es lo correcto. En materia penal no. Demanda. ¿Por qué? Porque en materia civil o familiar no puede usted hablar de derecho, una demanda civil, digo, una denuncia. Y en materia penal no puedes decir una demanda penal, que no es lo correcto, es una denuncia o querella. Ajá. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, correcto, maestra, gracias. ¿Algunos de los muchachos, compañeros que quieran externar algo, alguna duda, con toda confianza, o algo que puedan aportar? Todo bien, maestra, gracias. Ok. Entonces, pero de igual manera, entre estos autores procesalistas que decíamos, ok, para que se pueda complementar en lo que es el derecho procesal, decíamos, en cuanto al litigio, decíamos en este caso de materia penal, denuncia, querella, en materia civil, familiar, por así decirlo, en otras áreas, por ejemplo, en derecho laboral, derecho administrativo, es demanda, ¿no? Demanda, pero ya en cuanto a las resoluciones decíamos que en materia administrativa, laboral, ¿cómo se dicen? Son laudos, ¿verdad? En materia penal, ¿cómo se les dice? En materia civil, familiar, esos son sentencias, ¿verdad? Ya en su momento vamos a ver, se terminan de diferente manera, y las denominaciones nada más. Ajá.
Ok, decíamos también en cuanto a, pues, ustedes en su lectura, cuando ya estudien, investiguen al respecto, van a encontrar algo que entre los procesalistas que van a estar de acuerdo en algunas pequeñas o semejanzas o diferencias, ¿no? Entre uno de sus autores señala que es la trilogía del derecho, o de los conceptos, por ejemplo, de la acción, la jurisdicción y el proceso. Decíamos también que el derecho procesal se inicia con un litigio. El litigio, decíamos que es el conflicto de intereses que hay entre dos partes, ¿verdad? ¿Quiénes son las partes? Decíamos, por ejemplo, comentó uno de ustedes, el que compra, por ejemplo, quien compra un bien y el otro quien lo vende, ¿verdad? Entonces, al quedar mal o una de las partes, ¿qué pasa? Entonces, ahí surge un problema. ¿Y cómo se le denomina ese problema? En materia procesal es un litigio. Un litigio ya, ¿qué es lo que los llevan al litigio? ¿Y ustedes consideran que un litigio siempre se llega a los tribunales o no? No, pudiera haber otros medios de resolver los conflictos. Ajá, por ejemplo, ¿y cómo? Cumpliendo con la obligación. O con salidas alternas. Conciliar, creo que la palabra sería conciliación, ¿no? Conciliar un acuerdo para resolver el problema. Sí, en efecto, así es, dependiendo, ¿no? Dependiendo del trato, del asunto de que se trate. Pues ahorita actualmente en cuanto a las reformas, ¿no? Hablando ya en cuanto a constitucionalmente y posteriormente en cuanto a su legislación o a las legislaciones secundarias, y de acuerdo a las reformas están lo que comenta Alma Teresa en cuanto a los medios o las salidas alternas, ¿no? De solución de conflictos. En este caso, un conflicto puede surgir de cierta manera en una de las partes. Ok, yo te compro, Jesús Alejandro, un carro y me sale mal o no me entrega los documentos, ¿qué voy a hacer? Entonces allí, si no nos ponemos de acuerdo, ¿quién me obliga a mí? Pues voy a interponer una denuncia, ¿no? En contra de usted por no sé, por faltas a ese acuerdo o una deficiencia al carro o que me quedó mal o que no me entregó documentos. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Y pudiera ser catalogado, dependiendo cómo yo lo denuncie, o me querelle con usted, puede catalogar un cierto delito o una presunción de un delito, ¿no? De un delito que, pues también para eso ya en materia penal, estudiar pues el delito, ya más a profundidad el delito, cómo se da, sus elementos, objetivos, bueno, eso ya es más allá arriba, ¿no? Entonces, ahí las autoridades, yo acudo al Ministerio Público, ¿qué pasa? Pues no precisamente una denuncia nos lleve a una sentencia precisamente condenatoria, o que nos lleve a, como comúnmente lo conocen, a la cárcel, ¿no? Ajá. Sino que previo a eso hay métodos alternativos, por ejemplo, llegar a un acuerdo, y esos medios también alternativos, como bien refiere Jesús Alejandro, puede ser a través de una conciliación, una mediación, pudiera ser. O ya dependiendo de la materia también en arbitraje, por ejemplo, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, por ejemplo, en un asunto laboral, por así decirlo. Ajá. Y no precisamente nos lleve hasta a una sentencia o un juicio oral. Por ejemplo, en materia penal, pues igual, aunque sea, por ejemplo, eso ya tendría que verse lo que dice la legislación, por así decirlo, un delito de daños por ejemplo, a un carro. ¿Qué pasa? Ajá, en un carro puede llegar a mediar, ¿verdad? O llegar a un procedimiento, no precisamente a una sentencia. Ajá. Entre ellos, en materia penal, por ejemplo, una suspensión, bueno, ya dependiendo de los delitos, una suspensión condicional del proceso, procedimiento abreviado, por así mencionar algunos, ¿no? Y por el hecho, es cierto, hubo daños, por ejemplo, un choque, y no precisamente que pues la persona tenga que ir a la cárcel, sino con que me pague los daños y cumpla o X, pudiera ser, se soluciona el conflicto. Decíamos que el litigio es el conflicto de intereses entre ambas partes. Cuando uno
Por ejemplo, en un choque decíamos, ok, surge ese problema, pero igual, por ejemplo, Alma Teresa y yo me choca el carro y todo, no llegamos a un acuerdo, pues obviamente que va a haber tránsito y todo, ¿no? Podemos mediar, pero si no, entonces allí, si yo no llego a un convenio con ella o no llego a un acuerdo con ella, ella me va a pagar los daños y todo. Ah, no, pero yo voy a ejercer, vaya, mi derecho a una querella o qué sé yo, que me quiere ir más allá, pues entonces ahí surge ya empezamos el litigio, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, ahí al hablar de litigio, estamos hablando ya de las partes procesales, de los sujetos procesales, y entonces ahí entre ya los elementos, ya al acudir al Ministerio Público, a la Fiscalía, entonces ya estamos hablando uno de los sujetos también procesales, ¿no? Ajá. Y de ahí posteriormente ya dependiendo del delito, ¿no? Pues ya lo remiten ante el órgano jurisdiccional, es decir, ante un juez, por ejemplo, penal. ¿Qué pasa ahí? Estamos hablando también de otros de los elementos o otro de los sujetos. Ajá. Y a su vez es un sujeto, es un elemento también del derecho procesal del Estado. Pero también comentaban hace un momento, el lugar donde se va a llevar a cabo. Ajá. ¿En dónde se va a llevar a cabo? Entonces ya también allá estamos hablando de uno de los elementos, jurisdicción y la competencia. ¿Alguien de ustedes me pudiera explicar qué es la jurisdicción? ¿La qué, maestra? No la La jurisdicción. Ah, ok. Es el territorio donde se va a llevar a cabo el juicio o la parte judicial a la que corresponde, donde se va a juzgar, donde se va a llevar a cabo el procedimiento, el proceso. Más o menos tiene una idea. Pues a veces nos confunden esos términos, ¿no? En cuanto al lugar, bueno, en cuanto a la división del Estado, decíamos territorio, la competencia y la jurisdicción. En cuanto en esta materia procesal, dice que la jurisdicción es la potestad que le da el Estado a un servidor público. Ajá. Es decir, un juez tiene esa potestad o la función del Estado o del órgano jurisdiccional, más que nada del Estado, de cumplir con una función, ¿verdad? Y entonces, es uno de los términos jurisdicción, ajá, y a veces lo confundimos con la jurisdicción, el territorio, el lugar donde se va a llevar donde se va a llevar a cabo o donde se va a resolver el asunto, ajá. Ahí, pues, metiéndonos en cuanto a la teoría del Estado, pues nos confundimos un poco en cuanto es el territorio. Es decir, que si el hecho pasó aquí en Sinaloa, aquí en Los Mochis, ¿no? Hubo un delito, por así decirlo. Y ahí, ¿cómo me explican ustedes quién va a resolver el asunto? Por ejemplo, a ver, explíquenme un poco ustedes, ¿cómo lo entienden? Un hecho pasó aquí, un delito, como que les gustaría, no sé, un secuestro o intento de secuestro aquí en Los Mochis, un ejemplo. Se interpone la denuncia, se investiga, se hace la denuncia y todo eso. A ver, ¿cómo me explican ustedes un poco en cuanto a la jurisdicción y a la competencia? Tendría que ser un juez al que le competa el tema, que esté preparado para dictaminar, como para resolver, para poder ¿cómo se llama? ¿Cuál es el término? Para dictaminar la justicia, pues. Una sentencia. La sentencia, precisamente, tiene que ser un juez que le competa ese delito. No sé si haya alguna especialidad en los jueces, no desconozco, que si estudien para tener competencia en determinados delitos. Exacto. Aquí en Los Mochis, por ejemplo, decíamos, interesante lo que ya mencionó ahorita la compañera, dice que estudie, que tenga competencia. Estamos hablando de competencia, jurisdicción, ajá. Jurisdicción, competencia, y estamos hablando también en cuanto a eso que tiene que ver o que le corresponde resolver. Decíamos que la jurisdicción es la potestad que le da o la función, la función que tiene el juez para resolver como parte del Estado o en representación del Estado. ¿Han escuchado ustedes aquí en el caso de la MP, la que trabajé en la Fiscalía, ¿no? En este caso dicen que el Ministerio Público es el representante
de representante social de la víctima. Ajá. Es decir, quien debe, entre comillas, debe de defenderlo. Entonces, entre la función y hablando de los derechos, desde la Constitución dice que el Estado, los derechos humanos los reconoce el Estado y es quien está obligado a sus autoridades, todos los que tengan que ver, primeramente, los órganos del Estado, de defenderlo, reconocer, proteger, difundir y todo, como dice la Constitución. Ajá. Entonces, aquí decíamos en un juez, aquí creo que alguien dijo que sí hay jueces especializados. Sí los hay, sí los hay. Por ejemplo, un juez penal es quien le corresponde a resolver asuntos penales. Ajá. Ustedes saben, por ejemplo, una demanda de divorcio. ¿A quién le corresponde resolver? Un juez en materia familiar. Ajá. Un conflicto o un problema de aspecto, por ejemplo, de un bien, de un terreno, por ejemplo, ¿a quién le corresponde? Un juez en materia civil. Ajá. Entonces, al referirnos en cuanto a eso, la competencia, decíamos, primero, para ver qué es la competencia. De acuerdo a los doctrinarios nos señalan en las diferentes, o la clasificación de la competencia, lo que tengan que ver. La competencia en sus aspectos en cuanto a materia, cuantía, territorio, lo que estábamos comentando. Ustedes ya cuando investiguen, cuando realicen sus trabajos, se van a dar cuenta. La cuantía es lo que tiene que ver en cuanto a la sanción, al quantum de la pena, dependiendo de la materia que estemos viendo. Ajá. Relacionada con la reparación del daño. Exactamente. Pagar la reparación del daño integral, ¿verdad? Exactamente, sí. En este caso, en materia penal, en materia de responsabilidad civil, por ejemplo, así, en lo que se refiere a materia. Ajá, en ese aspecto. Y en cuanto a la materia, decíamos, bien lo comentaba la compañera, si hay jueces especializados, la materia, es decir, la materia es lo que tengan que ver, un juez penal no puede resolver unas cuestiones de divorcio, ajá, y viceversa. Un juez familiar no puede resolver asuntos de carácter penal, ajá. Entonces, ahí estamos en el término o en lo que es la clasificación de la competencia por materia, ajá. ¿Sí me explico? Sí, claro, maestra. Y cada quien va a resolver de la rama en la cual le corresponda, ¿no? Exactamente, de acuerdo a la legislación, al derecho que le compete o lo que el Estado le fue asignado. Ajá. Y en cuanto a decíamos a la competencia, en cuanto a la cuantía, a la sanción que le va a corresponder resolver, y a la competencia, decíamos también en cuanto a la materia del área que le corresponde. Ajá. ¿Hasta aquí vamos, muchachos? Sí, maestra. Sí, maestra, gracias. Ok. Y bueno, aquí asentamos también en cuanto a la acción. Cuando decíamos cuando hay un conflicto, ¿qué hace una persona? Dicen que una acción causa una reacción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la acción para ustedes? La conducta, el hecho. El hacer algo, ¿no, maestra? Exacto, ajá. Sí. Uno de los elementos también decíamos del derecho procesal o teoría general del proceso. La acción. ¿Qué es la acción? Es ese acto o esa conducta que me va o que me incita a hacer algo, ¿verdad? O que voy a hacer algo, o que me dice hacer algo, o que a través de mi voluntad o a mi necesidad lo voy a realizar. Entonces, llevamos unos elementos y ustedes van a estudiarlo y lo van a investigar y lo van a hacer las actividades que le refieren en las actividades en la materia. Ajá. Decíamos, ¿cuáles son los elementos que hemos referido en cuanto al derecho procesal? ¿Alguien que me... Vimos jurisdicción, vimos competencia, lo del territorio y lo que dijo ahorita de la acción, de los ya como elemento, ¿no?
¿Alguien más? Proceso, procedimiento. El concepto de la teoría general del proceso, el procedimiento, Ajá, la clasificación menciona aquí, Isaac, sí, la clasificación, la jurisdicción, el sujeto activo, el sujeto pasivo. El sujeto activo y pasivo, ¿dónde lo, a ver, en qué materia más se habla más del sujeto activo pasivo? A ver, alguien ahí. En derecho penal, maestro. Más, ¿verdad? Exacto. ¿Quién es, Sí, ¿quién es el sujeto activo? Es la persona que realiza el delito. Y el sujeto pasivo es sobre el que recae la acción que tiene la acción realizada por el activo. Exactamente. Interesante, sí, muy interesante y pues hablando en derecho penal. Ajá. Y pues vaya, vamos viendo lo que es los sujetos y vaya, vamos diciendo que son las partes integrantes del órgano del Estado. Decíamos en cuanto a la jurisdicción. Ajá. ¿Qué más? A ver, Isaac, me menciona usted la clasificación. ¿A qué se refiere la clasificación? Creo que no me escucha Isaac. Tal vez se refiere a la clasificación de la que compete o a la que compete la conducta, ¿no? Ya sea a lo mejor familiar. Sí, tal vez. Isaac. Ok. Les voy a citar aquí para poderlos dejarle más claro el concepto, ¿no? Del derecho procesal. Es la ciencia de ese conjunto de normas y principios que regulan tanto las condiciones conforme a las cuales las partes, el juzgador y los demás participantes deben realizar los actos por lo que constituye, desarrolla y termina el proceso, así como la integración y la competencia de los órganos del Estado. Ajá, decíamos, eso ya, ahí ya nos está integrando los términos que estamos manejando, ¿verdad? Aquí es a grande rasgo, estamos viendo, por ejemplo, comentaba, por ejemplo, Francesco Carneluti, que el proceso es la suma de actos que se realizan para la composición de un litigio, en tanto que el procedimiento es el orden y la sucesión de su realización. Eso decíamos hace un momento, ¿verdad? Que el proceso es la suma, es el conjunto de esos actos, de esos pasos, de esas etapas. Ajá. En cuanto al procedimiento, es la forma en que se va a llevar ciertas acciones que nos mencionan en esas etapas o en esos pasos. Ajá. Ok. A ver, Alma Teresa, en el grupo, ¿cuántos miembros son? Somos 10, bueno, activos estamos 29, creo. Ok. Están conectados. 17 activos y me parece que somos 23 o 26, no me acuerdo. 26, creo. Bueno, estamos 17 participantes no activos aquí en plataforma. De esos 17 menos su maestra y menos el miembro de la universidad, ajá, por lo tanto son 15 alumnos, ajá. Está Alma Teresa, Maritza, Víctor, Paola, Jesús Alejandro. Presente. Okay, gracias. Me gustaría que sí estén en la cámara, así como los que están presentes, por favor. ¿Quiénes más? A ver, ¿quiénes más están presentes?
Serna, maestra. David Serna. Ricardo Ibarra, maestra, manos. Buenas noches. ¿Quién es más? Jacqueline Milla. Concepción Holguín. ¿Quién es más? Michael Rodríguez. Perdón, Concepción. ¿Quién Holguín habló? Marcas. Sí. ¿Quién mencionó? Yo, Michael Rodríguez, maestra. A Michael Rodríguez. ¿Quién más? Tania Ruiz, maestra, buenas noches. Buenas noches, Tania. Tengo el gusto de conocerla, ¿verdad? Me suena su nombre. Sí, maestra, claro que sí. No sé de dónde la conozco, no sé. Por allá. Ok. En el seminario con el licenciado Luis Nicanor. Ah, ya. Sí me suena su nombre, pero no recuerdo su cara, ¿eh? Sí me gustaría que se conectaran a los que están presentes. Ajá. Bienvenida, ok, Tania. ahorita le voy a poner la cámara. Gracias, maestra. Sí, hasta. Ok, Gracias. vamos. Alma Teresa, Maritza, Víctor, Paola, Jesús Alejandro. Dos Paolas. ¿Quién es Paola? A ver, me dicen por favor uno de los apellidos. ¿Quién está presente? Paola, ¿qué? Esto lo refiero, muchachos, para tener presente de la asistencia, ¿no? En videoconferencia y sobre todo por la credibilidad que están ahí presentes dentro, ahí viéndonos desde la cámara. Y antes que nada, pues le reconozco el gran esfuerzo, pero sobre todo a veces cuando decimos estudiar la carrera o asumir una responsabilidad, pues nos obliga vaya cierta responsabilidad y estar presentes. Ajá. Ok. Decía Paola, ¿quién Paola? ¿Su apellido me menciona? ¿Ya no está? Sí está, maestra, nomás que como que no le funciona. Tiene apagado el micrófono. Ah, ok. Sí, Paola Banda, maestra. Banda. Ajá. Ok, muy bien, gracias. Dale. Bueno, nada más para mencionar aquí Alma Teresa, Maritza, Víctor, Paola, Jesús Alejandro, David Serna, Ricardo Ibarra, Jacqueline, Concepción, Holguín, Michael, Tania e Isaac. ¿Alguien más faltó de mi lista? Yo, maestra. ¿Quién? Samaí. Ok. ¿Alguien más falta? Ana Patricia Montoya dice que no le sirve el micrófono. Ok, Patricia Montoya. Moisés Trejo también. Ok, con ellos creo que sí nos dan los que estamos conectados. Ajá. Muy bien. Tiene problemas de conexión Tereso Carvajal Martínez, maestra. Isaac Mere. Tiene apagado el micrófono la maestra, ¿verdad? Perdón, sí, disculpen. Moisés Trejo, ¿me podría usted
explicar de lo que hemos avanzado un poco en cuanto a los elementos, algo que hayan tenido del avance de nuestra clase. Tiene el teléfono, micrófono apagado. Para estar continuando, nada más para confirmar, terminamos a las 10:30, ¿verdad? ¿De acuerdo al programa? Sí, maestra. Sí, ok, para hacerlo correcto. Moisés no tiene activo su micrófono. Moisés, lo escucho. ¿No? Ok, otro participante. Tania, ¿nos puede explicar qué es lo que nos ha entendido en el avance de la clase? Por favor. Sí, claro que sí, maestra. Bueno, lo que vimos pues fue el proceso, el procedimiento, el litigio, las partes del litigio, jurisdiccional, competencia, cuantía, derecho procesal, y explicó también sobre lo de las etapas. Bueno, más que nada el proceso, pues son las etapas que se lleva al juicio y, por ejemplo, en lo penal, pues se puede agarrar hasta un abreviado, pero eso pues ya es terminología pues avanzada para los compañeros, yo creo, no sé. Sí, ya ve que pues estoy un poquito ahí en esas etapas y conozco un poquito, no muy al fondo. Y pues eso fue lo que escribí hasta ahorita de lo que hemos visto. No sé si se me pase algo o gusta preguntarme algo, maestra. Ah, claro. ¿Cómo le entiende usted? ¿Cómo decíamos que es el derecho procesal? ¿Qué es la teoría general del proceso o derecho procesal? Pues le entiendo como que, bueno, es un orden es el conjunto de normas jurídicas que regula un juzgador o que las aplica un juzgador, algo así. Es lo que entiendo. ¿O estoy equivocada? No, va bien, más o menos. Sí, ahí va. Es uno de los elementos. ¿Qué más decíamos que era el derecho procesal? Que son etapas que se llevan a cabo desde la denuncia o querella, en derecho penal y en derecho familiar, pues comentaron que era una demanda, que desde ahí se empieza el proceso, el derecho procesal. O más bien el proceso empieza cuando está en la audiencia inicial, ¿no? Ese es el proceso. El proceso, un poquito, Tania. En efecto, sí, hablando en materia penal, decíamos que la audiencia inicial, pero previo a eso, pues una investigación, ¿no? Y posteriormente se programa lo que es la audiencia inicial en materia penal, decíamos. Ajá. Aquí es la materia procesal de manera general. Ajá. De manera general, o la antesala de la materia o la especialidad de cierta rama del derecho. Decíamos civil, familiar, penal, lo que sea. Ajá, alguno de ellos. Aquí decíamos que comúnmente algunos lo conocen como, pues vaya, viene siendo como la columna vertebral de cualquier rama del derecho en cuanto al procedimiento o la especialidad. Ajá. ¿Por qué decíamos? ¿Por qué es la antesala o previo o pre, no? Porque decíamos que aquí, para que se pueda hablar de un proceso tiene que cumplir con ciertos requisitos o ciertos pasos. Y para eso tiene que haber un origen o un inicio. ¿Cuál es el inicio? Bueno, para continuar, muchachos, les pido mucho de favor que yo sé que están aquí en la clase, que se conecten a la cámara. Ajá. Para mí y para la universidad, eso me están, no necesito decirlo, sino que simplemente es correspondencia de ambas partes. Ajá. Ok, decíamos que el derecho procesal, estamos hablando del proceso, ¿cómo se inicia? Decíamos que para que pueda iniciar un proceso tiene que haber una acción, ¿verdad?
¿De parte de quién va a haber esa acción? De un sujeto, decíamos aquí uno de los compañeros, un sujeto activo, pasivo, dependiendo de la rama que decíamos. Igual en materia penal, es quien denuncia o quien acusa, ¿verdad? Ajá. Y en materia de las otras ramas, quien demanda, un demandante, un demandado, y así sucesivamente. Entonces, hagamos el proceso. Entonces, de ahí una acción, pues ahí hay un conflicto de intereses, o vaya que no están de acuerdo en cierta conducta. Entonces, es como ya refiere de uno de los procesalistas, que ya surge el conflicto de intereses. El conflicto de intereses, decíamos, ¿no? ¿Cuál es el conflicto de intereses? ¿Cuál es el conflicto de intereses entonces? A ver, ¿cómo me explican ustedes el conflicto de intereses? Desacuerdo entre las partes. ¿Por qué? Porque uno no se resiste, ¿verdad? Uno no está de acuerdo. Ajá. Entonces, ahí vamos en el derecho procesal. Entonces, el conflicto de intereses, entonces surge el litigio, y de ahí pues nos va llevando a, en la integración de los sujetos procesales y las partes procesales. Y decíamos que las partes procesales, ¿quiénes son? O ese grupo que forman ya el derecho procesal, ¿cómo decíamos que eran? ¿Quiénes eran? El juez. Ajá. El agente del Ministerio Público, el coadyuvante, el defensor, el asesor, la víctima y el imputado. Ok, ajá. Ok, ahí en este caso, pues en materia penal, ajá. En la materia de que sea, quien acusa, quien es acusado, o quien demanda, quien es demandado, y vaya, la jurisdicción, decíamos también la jurisdicción y la competencia, ajá, en esas materias. Y entonces, decíamos que la acción y la conducta, pues ya nos lleva de la acción al litigio, pues ya nos lleva allí también en cuanto a los sujetos, el bien jurídico también estábamos hablando, es decir, el actor, el actor, decíamos, pero también el bien jurídico. Por ejemplo, en una de materia penal, un bien jurídico que decíamos también, el bien jurídico, no sé qué pudiera ser. A ver, Ana Teresa, en materia penal, un ejemplo. ¿Podría ser el bien jurídico tutelado? Sí, ¿cómo qué? En este caso viene siendo una víctima menor. No, pero ¿cuál es pero ¿cuál es el bien jurídico tutelado? La vida. En materia penal, por ejemplo, la vida, ajá, la vida, ajá, la seguridad, la integridad física, por ejemplo, en daños. También, maestra. Mande. La sociedad también es un bien jurídico tutelado. Ajá. Exacto. ¿En qué aspecto, Víctor? ¿En qué posición usted me explica eso de la sociedad? Por ejemplo. Ok, por ejemplo, en el delito que yo trabajo en la fiscalía aquí en Los Mochis, en Sinaloa. Trabajo en la unidad de narcomenudeo. Y el delito ese que trabajamos nosotros se comete contra la sociedad. Entonces es un jurídico tutelado. Así es. En efecto, Víctor, así como lo refiere Víctor, el bien jurídico de la sociedad, bueno, cuando se habla de narcomenudeo, ¿a quién acusan, verdad? ¿A quién acusan? Entonces, ¿y quién es el afectado? En este caso, el bien jurídico es de la sociedad. Ajá, en ese caso. Ahí vamos. Entonces, vamos diciendo que es el autor, el demandado, el órgano jurisdiccional, la competencia, la jurisdicción, el territorio, el grado, la cuantía, estamos refiriendo esos puntos, ¿verdad? Ajá. ¿Qué más nos quería? La cuantía, ¿qué comentó? La reparación del daño. La cuantía viene siendo, por ejemplo, en materia penal, el quantum de la pena, es decir, el grado o la sanción, o por ejemplo, en materia penal, a los años que se sanciona cierto delito. Muy bien. Gracias, maestra. Sí, de nada. Mande, ¿alguien más? Maestra, el carácter de ofendido puede ser también... ¿También qué, perdón? En carácter de ofendido o ofendida, también se puede considerar
el bien jurídico tutelado. No, el bien jurídico tutelado viene siendo su nombre lo dice, el bien jurídico, qué es lo que protege o qué es lo que se busca proteger o qué es lo que se reclama. Por ejemplo, en un homicidio es la vida. Ajá. Por ejemplo, en una conducta de violencia familiar, por ejemplo, lesiones, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? Obviamente que la vida también, pero también la integridad física. Ajá. Por ejemplo, en este caso, Víctor, ¿cómo nos pudiera usted explicar esto ahorita que mencionó el bien jurídico tutelado por ejemplo, en esto del narcomenudeo con la sociedad? Lo que se busca proteger, como le comento, maestra, es la salud pública, es decir, la salud pública de la sociedad. Por eso es que es un bien jurídico tutelado. Así es, exacto. Gracias, Víctor. Eso es, Alma Teresa. Ajá. El bien jurídico es lo que el Estado busca proteger vaya, ya dependiendo, pues hablando del derecho público, el derecho privado, ¿no? Ya son otros aspectos más allá. Eso es lo que tiene que ver. Bueno, entre esos, vamos así a grandes rasgos, estamos hablando ya, nos estamos ya entrando en cuanto al derecho procesal. Estamos hablando también en cuanto a, bueno, los principios. ¿Alguien de ustedes tiene noción de lo que son los principios procesales? Por ejemplo, maestra, está el principio de inocencia, ¿no? Presunción de inocencia, que es uno de los principios procesales que se toman en cuenta a cualquier persona imputado en cualquier delito. ¿Es el principio de legítima defensa? Bueno, para distinguir, es muy bien, Alma Teresa y Tania, exactamente esos principios son principios procesales, ¿no? Pero ante ello también debemos de distinguir entre los principios procesales, pero previo a ello también los principios procesales constitucionales. Como bien lo refería el principio, por ejemplo, han visto en la Constitución que el derecho debe regirse bajo ciertas normas, bajo ciertos principios, que el derecho, por ejemplo, en materia penal, el derecho que la presunción de inocencia, la inmediatez. ¿Qué más, Tania? A ver, ¿qué está más allí? Inmediatez. ¿Qué más? Justicia pronta y expedita. Todas esas cuestiones hay que, para que revisen también en cuanto a los principios constitucionales y los procesales. En ese caso, decían ustedes o mencionan el derecho penal, la presunción de inocencia, la defensa adecuada, ajá, entre otros principios. ¿Alguien más que nos pudiera aportar algo? No recuerdo, maestra, déjeme acordarme. Bueno, entre esos principios, decíamos, ajá, esos a grandes rasgos nada más discernir entre lo que es los derechos constitucionales y de los derechos procesales, ajá. Y ya en lo específico, como ya bien nos refieren, por ejemplo, en materia penal, los principios de presunción de inocencia, a ver, Víctor, también que está dentro de ahí de la Fiscalía, algunos principios que nos pudieron ser de apoyar. Pues el que comentó ahorita de la inmediatez, maestra, por ejemplo, cuando detienen a una persona y si bien el código de procedimientos penales no marca qué término es para la inmediatez, nosotros le damos un cierto tiempo, por ejemplo, de 1 hora y media para en lo que certifican el detenido que se ha presentado al Ministerio Público y así proteger la integridad también de la persona detenida. Ok. Sí, vamos bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? El otro principio es el principio de imparcialidad. Así es. Entre estos, uno de los principios que vaya, en este caso,
los funcionarios o autoridades, ¿no? Ministerio Público o jueces tienen que ser imparciales, ¿no? En cuanto a eso, simplemente tienen que centrarse en la legislación y conforme el derecho corresponde. Pues, ¿qué más decíamos? Entre los términos, ¿qué más? Creo también, no sé si les comenté el de grado también, la competencia por grado. Eso tiene que ver en cuanto a el grado, vaya, que jueces de primera instancia, de primera o segunda instancia, tiene que ver con eso. Decíamos, igual, a su vez también nos llevan a lo que es la competencia, la jurisdicción. Ustedes saben lo que es qué es lo que le compete a un juez de primera instancia, cuando dice, no, pues se agota la primera instancia, la segunda instancia, por así mencionarlo, y posterior a ello, por ejemplo, ante un juez penal, aquí no, local, pero igual pueden recurrir ya de ahí, en cuanto a los recursos, al amparo. Estamos hablando de un juez también, de un juez federal, y posteriormente también a su vez nos llevan lo que son los recursos, que más adelante vamos a ver eso, en cuanto a los recursos también, qué es lo que nos corresponde al derecho procesal. ¿Alguien más que nos pueda aportar o alguna duda hasta aquí? ¿El resto de los compañeros, alguna duda? Pues no, yo en lo personal, algunas cosas como que se me hacen complejas, pero yo creo es que no leí yo la bibliografía, perdón. Pero yo creo ya leyendo los textos que nos está dando ahorita y con lo que nos está explicando, yo creo que ya va a ser más fácil de resolver esas dudas, ¿no? Así es, Jesús Alejandro. Sí, es poco a poco ya con las lecturas. Como les decía, ahí en el programa, en la plataforma, les sugerí algunas bibliografías. Ustedes pueden buscar en alguno de ellos que les comenté, algunos procesalistas, pero igual, o sea, en cuanto a la doctrina, hay mucha bibliografía y ustedes van a darse cuenta de que, pues, en algunas cosas se asemejan y otras difieren un poco, como todos los autores. En cuanto a eso, es lo importante, si bien es cierto, mire, yo había trabajado con esta materia he trabajado con esta materia ya en semestres anteriores y pues es una de mis materias favoritas también, me encanta. Pues está de acuerdo a las reformas y toda la actualización en cuanto al programa educativo de nuestra universidad, pues nos complementan más cosas y es muy amplio, como lo comenta Jesús Alejandro. En este tiempo que ustedes llevan lo que vamos a cursar con la materia, es poco, estamos viéndolo de manera general, porque para eso para llegar a profundidad con cada una de sus ramas, obviamente nos va a llevar tiempo, pero vamos a ver de manera general, estamos viendo de manera general esto de la materia, pero muy interesante, como les decía, esto es, estamos armando lo que es la columna o la columna vertebral del derecho procesal, y ya de ahí ustedes se van enfocando. ¿Por qué? Porque les digo que para un asunto, un caso, ¿no? Decíamos que se empieza con una acción, la competencia, la jurisdicción, a dónde nos corresponde. Por ejemplo, decíamos también los jueces familiares o un asunto de divorcio. Estamos hablando de jurisdicción y competencia. Decíamos igual, por ejemplo, un divorcio es ante un juzgado civil, ¿verdad? Y lo otro penal hay que ver. Entonces estamos hablando de competencia o ya dependiendo del caso. Eso nos va integrando al derecho procesal. Y también ahí estamos hablando de los principios. ¿Cuáles son los principios? Por ejemplo, la presunción de inocencia. También entre esos principios a una defensa adecuada. Entre otros. Vamos viendo lo que son los principios, pero también nos están hablando en cuanto a las actuaciones procesales. Ok, iniciamos con una demanda y de ahí pues nos lleva a que la presentación de la demanda, de la denuncia, las pruebas, las notificaciones, todos esos actos procesales es lo que tiene que ver con nuestra materia. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, muchachos? Sí, maestra.
Ok, en cuanto a eso, es lo que nos lleva la materia, y vaya. Bueno, ya en su momento, por ejemplo, Jesús Alejandro, usted dice que no ha tenido la oportunidad de ver bien en cuanto al programa. Pues eso del derecho es muy interesante, muy amplio. ¿Por qué? Porque se relacionan en muchas cosas. En esto, pues ya dependiendo a lo que nosotros nos vayamos, enfocando, pero esto es la base de todo. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda? Bueno, ya nos queda poco tiempo, pero por mí no hay problema, me puedo pasar por unos minutos. Ustedes dicen y mandan, ¿eh? Ok, para cumplir con los requisitos también, por así mencionarlo, una denuncia, una querella, estamos hablando de legislación, se tiene que cumplir con ciertos requisitos, ajá, y requisitos de, ¿dónde nos vamos a agarrar? O esos requisitos, por mencionarlo, Alma Teresa. Los requisitos para interponer una denuncia, ¿me dice? ¿O para una querella? Sí, de un acto procesal, cualquiera que fuere. Ok, pues de manera así, adelante. De una manera general, los requisitos pueden ser, o son más bien, primeramente el que encuadre la tipicidad de un delito para iniciar el proceso penal y llevarlo ante los tribunales. Y pues el que exista el delito, ¿verdad? De que en el proceso de investigación se haya decretado o no se haya decretado la acción de no delito para poder continuar con el proceso penal. Así es, ok. Terminamos a las 10. Creo que está programado, no sé si se nos termina, si se acaba, ¿no?, la sesión. Estaremos en contacto en la siguiente. Cualquier cosa, estamos en el foro de dudas o preguntas en plataforma o por WhatsApp. Ajá. Estamos diciendo de manera general los elementos que integran lo que es el derecho procesal o teoría general del proceso. Principios, instituciones, conceptos. Ajá, y vaya los procedimientos, como bien referíamos, ¿cuáles son los requisitos? Por así decirlo, mencionar en una demanda de divorcio, por ejemplo, bueno, ¿quién es el actor? Yo, ¿no? La que voy a iniciar el divorcio, o quien demandó el divorcio. Actor, es decir, las partes que integran o los requisitos, ¿cuáles son los requisitos? ¿Dónde me remiten los requisitos? Los requisitos, ¿dónde los voy a encontrar para armar una demanda, por así decirlo? Pues en el Código Civil, Procesal Civil. Ajá. ¿Qué debe de reunir mi demanda? El actor, el órgano jurisdiccional a quien voy a dirigir, qué es lo que quiero o la pretensión, o es lo que tiene que, a eso me refiero en cuanto a los requisitos, o sea, es decir, todos los principios, las partes, los sujetos procesales y los actos procesales. Ajá, y adelante. Sí, por ejemplo, entonces para una demanda de amparo sería pues en la ley de amparo, ¿no? Donde vienen los requisitos. Y sería el quejoso, parte demandada, el acto reclamado, los antecedentes, todo eso serán los requisitos que se deben de reunir, ¿no? Así es, en cualquier demanda, así como en primera instancia, como decíamos, por ejemplo, en una demanda civil o familiar. Como dice usted, el autor, los hechos, qué es lo que se quiere, qué es lo que se pide al órgano jurisdiccional, es decir, a la autoridad a quien se dirige. Obviamente dicen que la demanda, no sé si ustedes ya vieron cuáles son las partes que debe de integrar o formarse una demanda, ¿verdad?
Eso es lo que vamos de manera general en el derecho procesal o teoría general del proceso. Ajá. Y maestra, adelante. Hay uno, no sé si estoy bien, el que se presente en tiempo. En tiempo, o sea, siempre para poner una demanda tiene tanto plazo para ponerla, de lo que se realiza el delito a, pienso yo, no, o sea, o estoy mal. Claro que sí, es lo que refería su compañera ahorita. Si, por ejemplo, en materia penal, si cumple con los requisitos, pero eso ya los va a valorar la autoridad competente. Como dice, pues el derecho, un delito, tipicidad, antijuricidad, bueno, esos son otros aspectos, pero en cuanto al Código Penal, si reúne o no reúne, para que se pueda decir que es un homicidio, qué es un homicidio y cómo lo prevé en el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, para que pueda llevarse a cabo. Por ejemplo, yo como abogada voy a interponer una denuncia. Estábamos hablando también, una denuncia, ¿qué debe de llevar mi denuncia? ¿A quién qué es lo que estoy pidiendo? ¿A quién dirijo? Ajá. Eso en cuanto hablamos de la competencia, la jurisdicción y todo eso. Ajá. Pero ya más adelante veremos también cuando una autoridad se excusa, es decir, que no le corresponde a él. ¿Saben qué? Pues si bien es cierto que es un delito o es esto, pero a mí no me corresponde, y pues se excusan o simplemente no lo resuelven. Ajá. Ya en esos términos procesales que decíamos ya poco a poco en las actividades y en las lecturas que ustedes realicen, y por ello les invito que den una lectura al programa y lo investiguen, lo estudien, y en cuanto a la bibliografía les comento que no es limitada nada más con ellos, sino que algunos procesalistas que ya les mencioné. Eso es el derecho procesal, para explicarle. Son los elementos que nos engloban o que nos reúnen en el proceso. ¿Sí me explico? Es decir, por ejemplo, por así decirlo, usted va a hacer un pastel, va a preparar un ejemplo como si se preparara un pastel. ¿Cuáles son los ingredientes? Y aquí en el derecho procesal decíamos que los sujetos procesales, las partes procesales, ¿qué más? Los principios procesales, los principios constitucionales, ¿qué más? Competencias. El proceso. Bueno, ajá, sí, adelante. ¿Qué más? El proceso. Los procedimientos. Así es, muchachos. Decíamos que el término procedimiento es para que nosotros podamos entender que podamos entender el derecho procesal, tenemos que desmenuzarlo desde esos términos. Ajá. Por eso les hago referencia a esos términos, de procesal y procedimiento. Entonces es lo que me refiero al derecho procesal. Pero en sí el derecho procesal, decíamos, en cuanto a la terminología, es el conjunto de principios, de elementos que son los sujetos procesales, partes procesales. Ajá. Me investigan para la próxima ustedes. Bueno, aparte de que van a leer, lo van a entender, me van a discernir lo que son las partes procesales y los sujetos procesales. Ajá. Eso es. Entonces, decíamos que son todos esos elementos, como ya bien nos referían algunos autores, que es el derecho procesal es una de las ramas de la ciencia del derecho, de la ciencia jurídica, que se encarga de estudiar o analizar o resolver en cuanto a esos tipos de actos, llevando en conjunto esos principios, esos elementos que ya referíamos. Ajá. Que va a tomar en cuenta todo eso. Para que resuelva un asunto, pues tiene que ver por la materia, por grado, por cuantía, ajá, pero pues también es todo el relleno de esos requisitos que tiene que contempla la legislación.
Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, maestra. No, ni maestra. Gracias. Ok. Entonces, vamos en eso. Entonces, esas son las partes que integran el derecho procesal, pero también decíamos los requisitos, las etapas y vaya, sí, las etapas y los requisitos, como decíamos, y los pasos a seguir para llegar a una sentencia. Decíamos que una demanda, sus requisitos, ante la autoridad ante quien se va a interponer y cumplir con las etapas, por ejemplo, el emplazamiento, las notificaciones, los incidentes, ajá. Pero eso ya es poco a poco ustedes lo van entendiendo. Por ejemplo, alguien, nada más ya para cerrar unos minutitos, ajá, para que nos quede un poquito más claro. Ahorita comentaba uno de ustedes en cuanto a la ley, creo que fue Ricardo que comentó en cuanto a la ley de amparo. Ajá. ¿Cuándo se recurre a la ley, al juicio de amparo, al recurso de amparo? Sí fue usted, Ricardo, que explicó en cuanto a la ley de amparo, ¿verdad? Sí, yo fui. Sí. ¿Cómo le entiende? ¿Cuándo se recurre al amparo? Pues cuando ahora sí que se viola un derecho en contra de uno, ¿no? Ajá. A un acto de molestia, por decir así, el acto del 16 de la Constitución. Un acto de molestia, pues cierta autoridad bueno, vamos a poner el derecho de petición, hace una solicitud formal por escrito, ¿no? A una autoridad y la autoridad no contesta, entonces pues sería que no está respetando nuestro derecho de petición. Okay, y ahí es pues, un ejemplo. recurriría yo recurriría a eso, ¿no? De que se me está violando ese derecho. Claro, en ese aspecto del derecho de petición sí es por esa vía, ¿no? Pero, por ejemplo, en una de las etapas procesales, en un asunto penal, por ejemplo. Pues en un amparo directo, al recurrir a una sentencia firme. Exacto. Sería ahí. Sí, ya ahí se vería, en este caso, Ricardo, como ya bien lo comenta, ahí ya ustedes en su momento van, cuando lleven amparo, cuando procede un amparo, ¿verdad? Tiene que cumplir con ciertos requisitos. Ok, el amparo, pues ya también ver la vía, también decíamos el amparo directo o indirecto, ante quién le corresponde y qué casos, ¿no? En qué casos. Por ejemplo, en una violación de procesal podemos recurrir al amparo, pero saber cuándo debemos de recurrir al juicio de amparo. Y también en eso, nada más de manera general, no me voy a meter mucho en eso, ¿no? Porque no es la materia, pero es para que tiene que ver, todo está relacionado con esto. Entonces, en una violación dicen que el amparo en directo, cuando el amparo indirecto cuando procede y un amparo indirecto cuando procede y ante quién, ¿verdad? Por ejemplo, en una violación de una detención ilegal, ¿no? Una detención ilegal o la privación ilegal de la libertad o la incomunicación, pues un amparo, ¿verdad? Indirecto. Y el amparo directo, pues ante una sentencia firme, ¿no? Una sentencia firme pero también para llegar al amparo, en algunos casos, salvo a excepción de una detención ilegal o incomunicación, nos lleva directamente al amparo, ¿verdad? En este caso, al amparo indirecto. Pero también para llegar al amparo directo y todo, tiene que cumplirse con ciertos requisitos, decíamos. Entre esos principios también que mencionábamos, por ejemplo, constitucionales, que tiene que cumplirse primero con el principio de definitividad. ¿Qué significa esto? En una violación, por ejemplo, un ministerio público está actuando mal y me voy al amparo, ¿usted cree que proceda? Pues sí. En algunas ocasiones sí, maestra. Puede que el Ministerio Público haya hecho una visión. adquirido unas pruebas de manera ilegal que no van conforme a derecho.
Sí, en algunos casos, perdón, Ricardo, adelante. No, sí, pues ya a lo mejor en la primera instancia, luego en la apelación, que es la segunda instancia, el juez a lo mejor, los tribunales pues confirman lo que dice el Ministerio Público, pues ya sería uno al amparo directo para atacar eso en contra del Ministerio Público. Así es. Así es. Entonces, ahí lo bonito del derecho ya estamos relacionando con el derecho constitucional, el derecho, lo que es el amparo y el derecho procesal. Entonces, también decíamos si es procedente o no es procedente. Si bien es cierto, usted se presenta ante un juzgado de distrito a presentar una demanda o interponer una demanda de amparo, ¿no? O un recurso de amparo, ya pasan, ok, te me lo admiten, digo, sí me lo aceptan, pero pues de que proceda quién sabe. Y para eso, pues, previo a eso tiene que cumplir con ciertos requisitos. Eso es lo interesante. Entonces, decía usted, en el recurso de apelación y ya, pues, dependiendo de la materia de revocación o ya al amparo, pues ya estamos hablando también en cuanto a la competencia por grado, ¿verdad? En primera instancia, segunda instancia, y estamos viendo eso. Lo interesante que es tan bonito el derecho, que está todo relacionado en cuanto a eso. Entonces ya lo vamos entendiendo mejor. Eso es lo que tiene que ver. Entonces, aquí, muchachos, damos por terminado la clase. Lo inicié así para ir estructurando lo que es el derecho procesal y para que fueran entendiendo en cuanto primero la terminología de los conceptos. Y en la siguiente pues vamos enfocados ya más en cuanto a los actos procesales, a los requisitos. En la siguiente, pero de igual manera los invito a que ustedes den una lectura de lo que ya hablamos para que mejor lo entiendan y para que mejor comprendan lo que viene. Hasta aquí, muchachos, no sé, alguna duda, referí, creo, pues nuestra materia iniciamos el lunes pasado. El lunes pasado terminó con ustedes el 11 de octubre. Las actividades a realizar vienen ya en la plataforma. Al parecer todos claros, así lo dicen, pero igual cualquier cosa que no lo entiendan, adelante. Por allá en una de sus actividades, nada más para decirles, creo que les solicité un escrito de demanda. No pasa nada si ustedes tienen algún error. Demanda, en este caso lo solicité. Y pues vaya, se van a ir integrando, lo van a ir armando, integrando de acuerdo a estos conocimientos y de acuerdo a lo que ustedes van a ir viendo y en la legislación fundamentarlos. Aquí lo interesante, lo que a mí me interesa pues de que ustedes ya aprendan y vayan aprendiendo y al final pues ya que terminan antes de terminar una carrera pues ya tienen la noción de cómo se integra una demanda. Pero no crean que está mal o que ustedes hagan la lucha a como puedan. Y cualquier cosa en base a la ley, a la legislación nos va a ir conduciendo. Y cualquier duda que tengan, ahí estamos, estoy a la orden, muchachos, ya les robé unos minutos, mil disculpas, y aquí estamos en comunicación y cualquier duda estoy a la orden. Y les deseo que descansen, tengan una bonita noche. Muchas gracias, igualmente. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestra, buenas noches. Buenas noches. Gracias, igual, bye. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchachos. Mamá, Mande, hija. mamá, pero qué